Aquí comienza El Larguero. José Ramón de la Morena. Tu afición es sentimiento y tiene mucho alimento. Di que tú eres el mejor, hincha, tú eres el mejor. Escuchando el transistor, ra, 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 el lobito está cobrando. Me hubiese gustado, doctor Padilla, que estas explicaciones que nos ofrece usted ahora me las hubiese dado hace 2 años y seguramente habríamos avanzado mucho tiempo y habríamos evitado muchas tensiones, estoy seguro. Pues quizá. Y también le voy a decir otra cosa. A mí me gustaría que esta noche en mí viese usted un periodista, que no vea un inquisidor, que sería para mí una desgracia, y un juez que no lo soy, ni un médico que tampoco lo soy. Me gustaría que viera al periodista que usted conoció hace 15 años por esas carreteras del Tour de Francia. Soy el mismo, le aseguro a usted que soy el mismo, un poco mayor y un poco más deteriorado, pero exactamente el mismo. ¿Usted ha cambiado mucho? Bueno, me puedes tratar de tú, ¿eh? Yo no he cambiado nada. Yo sigo como hace, 15, 20 años, cuando estuve en el Giro. En aquel primer Giro que ganó Indurain. No, en el anterior que corrió Perico. En el anterior que corrió Perico y que... No, en el anterior ganó Hasten. Sí, no. Uno que ganó Hasten y otro... No, Chioccioli. Y otro que ganó Chioccioli. ¿Usted sigue convencido que Gurpegui no tomó absolutamente nada, ni le dieron nada, y que su cuerpo es quien produce esa nandrolona? Yo no es que esté convencido, es que estoy seguro de que Gurpegui no tomó nandrolona, y cada vez las notas técnicas que están saliendo y publicando la AMA, amén de los resultados que estamos teniendo... La AMA es la Agencia Mundial Antidopaje. Así lo corroboran. ¿Qué es la nandrolona? Bueno, la nandrolona es un anabolizante que se metaboliza en el organismo y se elimina bajo 2 sustancias, diríamos, metabólicas, que son la 19-norandrosterona y la 19-noreticolanolona. Y yo lo que sí que le agradecería es que me lo descodifique un poco, porque toda la gente no es licenciada en químicas. Que realmente lo que se detecta en orina no es la nandrolona, sino uno de los metabolitos. Y hasta 1996 había un supuesto inexacto por el cual siempre que aparecía en orina ese metabolito era un indicio evidente de que esa persona había tomado nandrolona. En 1996, ciertos trabajos de investigación demuestran que hay posibilidad de que se produzca endógenamente ese metabolito, de tal forma que pueda aparecer en orina sin que esa persona haya tomado nandrolona. Y es en el 2000 en el que se pone el límite de ese metabolito en 2 para de alguna forma discernir si la persona... El metabolito es una sustancia... Eso es, derivada de, una sustancia derivada de la nandrolona. Entonces, el problema que se crea es que se crea un límite, que es el de 2, para ese metabolito, que es la 19-norandrosterona, que evidentemente es un límite que se crea desde el punto de vista cuantitativo, pero no había análisis, ni actualmente son todavía muy poco fiables análisis que puedan decir si aparece 8 nanogramos de ese metabolito, ¿qué es? ¿Endógeno o exógeno? Pues no se sabe, porque puede ser endógeno o puede ser exógeno. Bueno, pues este es el doctor Sabino Padilla, bien conocido por todo el proceso que ha seguido el caso Gurpegui. Está aquí el presidente del Athletic Bilbao, al que tengo que saludar y agradecer su presencia. Fernando Laniqui, presidente, buenas noches. Hola, buenas noches. Y está el doctor Romo, que es un médico experto en asuntos de dopaje, colaborador en muchos medios de información, que lo habréis leído, que lo habréis escuchado. Ha escrito 2 libros, Correr con Martín Fiz y En forma a cualquier edad. Y ha dado conferencias en la Federación Española de Atletismo, y este verano va a participar en los cursos de verano del Escorial que organiza la Universidad Complutense de Madrid. Doctor Romo, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Usted está convencido que una tasa de nandrolona, o cree, como la que dio Gurpegui en ese célebre control antidoping del 2002, puede producirse de manera natural?
Bueno, en primer lugar, en medicina nunca hay que ser categórico ni tajante. Lo que está claro es que los niveles que dio Gurpegui de nandrolona, que bueno, hay dos maneras de verlo, eran 13 nanogramos por mililitro o 9, algo nanogramos por mililitro una vez corregido con la densidad de orina, son niveles que es muy improbable que sean producto de una secreción endógena. Y yo creo que es muy simple, a mí me parece muy simple realmente demostrar que una persona produce esto de manera endógena. Yo muchas veces pongo el ejemplo de un control de alcoholemia de la Guardia Civil, ¿no? Una persona puede dar un nivel de alcoholemia muy alto y bueno, tiene su sanción, tiene su multa, entonces uno le puede decir al Guardia Civil, mire usted, yo no he bebido absolutamente nada y es mi aliento el que genera alcohol, y entonces si esto fuera realmente así, yo lo que haría es irme todos los días al cuartel de la Guardia Civil, enciérrenme en el calabozo todo el día. Y si yo realmente creo que yo produzco alcohol en mi aliento sin beber ninguna bebida alcohólica, yo estaría encantado en someterme a controles de alcoholemia todos los días encerrado sin que nadie me diera ninguna bebida. Yo creo que en el caso de este jugador del Athletic de Bilbao lo que tendrían que haber hecho era someter a este jugador a que la otra parte, la parte de la acusación, le pueda estudiar en condiciones de aislamiento, es decir, sin ningún tipo de administración de ninguna hormona, en condiciones de aislamiento, para ver si realmente estos valores de nandrolona se producen, y los produce él endógenamente. Y lo que tenemos es lo contrario, que ha habido controles en los que ha dado negativo, es decir, hubo un control en el Estadio Santiago Bernabéu, donde este jugador no solo no dio esos niveles de nandrolona, sino que no dio positivo. Entonces, si hay una alteración o hay un rasgo genético en este jugador que le hace segregar esta sustancia, algo que 370 deportistas en los Juegos de Nagano, ninguno pasó de 0,4 nanogramos, y Gurpegui pasa de 9, pues hombre, no sé, en los Juegos Olímpicos de Nagano hubo 5 deportistas de esos 370 que dieron 0,1 y hubo uno que dio 0,4. Gurpegui da 9 nanogramos. Hombre, en medicina no se puede decir categóricamente absolutamente nada. Pero realmente, para mí hay dos factores. Uno, sitúese usted en condiciones de aislamiento y que le estudien. Y dos, usted si genera, lo genera siempre. Bueno, va a ser un poco el tema que vamos a discutir esta noche. Padilla, no te preocupes que te voy a dar todo el tiempo que quieras. Lo que pasa es que, insisto, este es el tema que vamos a intentar explicar esta noche. La inocencia de la que yo nunca dudé, de un futbolista, Carlos Gurpegui. Mis dudas están, como le he dicho a Sabino Padilla hace exactamente unos 15 minutos, en qué le dieron para que pudiese dar esa tasa de nandrolona en un control antidoping. 13,4, que luego con las tasas de corrección se quedó en 9,8. Una de las más altas, o posiblemente de las más altas que yo he escuchado en un control antidoping. Se trata fundamentalmente de que tú lo entiendas y que saques tus propias conclusiones. No las mías, que no valen para nada, ni las de Alfredo Relaño, el director del diario AS, que va a estar aquí esta noche, ni las del director de Carrusel, Paquito González. Son las conclusiones que saca el doctor Romo, que es un especialista en temas antidopaje, y las del doctor Sabino Padilla, que es un médico especializado en estos temas y que es el médico responsable del Athletic de Bilbao en el tema Gurpegui. De todas maneras, antes de entrar en toda la historia del caso Gurpegui, insisto en el que yo nunca he dudado de la inocencia de un chaval que además me cae fenomenalmente bien, porque tiene una historia modélica luego como futbolista, como persona, y que además debe tener una cantidad de amigos tremendo por la cantidad de llamadas y de email que hemos recibido, porque parece que es que aquí estaba la Fiscalía Antidopaje, que no es así. Digo que antes de entrar en este tema, hay noticias importantes que nos ha dejado este martes 7 de junio. La primera, Joaquín Caparrós ya es entrenador del Deportivo de La Coruña. Ha firmado por un año y mañana va a ser presentado oficialmente, mañana dará la rueda de prensa y mañana hablaremos con él aquí. El Alavés, el Recreativo de Huelva y el Cádiz han denunciado al Celta por alineación indebida el domingo en Jerez. Se acogen al artículo 104.3 de los estatutos federativos que prohíbe. Es un caso muy raro que no tenéis por qué entender. Lo que prohíbe es que un jugador de la cantera, de los que está inscrito en el equipo B, en este caso en el Celta B, dice que solamente puede jugar los últimos 4 partidos de la temporada si ha jugado los 5 anteriores, o en todo caso que hubiera jugado 10 salteados. Un enredo. Y en el Celta, Toni del Moral, este muchacho que se peina al estilo Carpin, pues solamente había jugado 4.
Y el Alavés, el Recre y el Cádiz le han denunciado. Competición está estudiando el caso y puede que lo archive o puede, y además parece muy probable, que les den por perdido el encuentro que jugaron el domingo en Jerez con el Jerez y que ganaron. Con lo cual ahora el Celta necesitaría ganar el próximo domingo al Eibar para asegurar el ascenso que ya han celebrado. Y el Eibar también se está jugando el ascenso. Claro, el Eibar no ha denunciado, porque no es lo mismo jugar contra un equipo que ya está en primera división y que incluso lo ha celebrado, que jugar contra un equipo que se está jugando precisamente el subir a primera división. Eugenio Iroa, Vigo, buenas noches. Muy buenas noches. Os han cortado la digestión de la fiesta. Sí, señor, es como si echásemos para atrás 48 horas y todas las fotos, todas las alegrías, los 20 y tantos mil individuos anoche en la Plaza de América, los 10.000 del domingo, etcétera, etcétera. No, pues si ganáis a Eibar tenéis otra fiesta otra semana. Sí, pero la cosa es seria, porque la gente esta noche aquí en Vigo está... Oye, pero ¿te has enterado lo que dijo Manolo Lama a las 8:30 y tal? No sé, ¿tú sabes? Pues sí. Y la gente se ha puesto como nerviosa y ha empezado a decir, entonces no vale de nada. El periódico de hoy lo rompo. Sí, rómpelo, es como si no vieses nada ahí. No ha existido nada de eso. Más vale. Entonces don Sabino, que es el gerente general del Celta, ha comparecido ante los periodistas. No sé, supongo que será para tapar al secretario técnico, que es el que tenía que aprenderse el reglamento y vigilar bien qué jugadores tiene. El asunto no se va a resolver a corto plazo, porque ahora dan 15 días, ¿no? 48 horas para que el Celta presente alegaciones ante la denuncia de estos tres clubes. Por tanto, el viernes decide competición si incoa expediente disciplinario o si archiva. Si archiva, no pasa nada, pero lo más probable es que incoe expediente disciplinario. Por tanto, dará 10 días, que es lo obligatorio, de plazo de alegaciones. Más resolver, 15 días nos metemos. O sea que resuelven terminada la temporada, terminado el campeonato. Fíjate tú qué lío. Ahora bien, si el Celta gana el domingo al Eibar, automáticamente se saca el problema de encima. Matemáticamente volvería a estar en primera división, aunque le quitasen los 3 puntos, y hasta luego. Ahora, pues casi, Eugenio, debía resolverlo en el fútbol, porque como lo dejéis esto en los despachos... Pero escúchame, imagínate que el Celta pierda con el Eibar y que le quiten después a los 15 días los 3 puntos. Se lo juega todo a vida o muerte en Lérida, es decir, el lío es monumental. Sí. Y esta noche en Vigo ha vuelto el nerviosismo. Ya hace un rato, pues mira, exactamente hace 15 minutos, pasé por la sede del Celta, está al lado de mi casa, y he visto las cosas mal, porque siguen allí recluidos los directivos con el presidente a la cabeza, los funcionarios, desde las 5 de esta tarde encerrados a cal y canto. ¿Por qué? Porque vuelven a pensar que el ascenso vuelve a pasar por ganar un partido y hay que ganarlo en casa. Pues andar a ver si lo ganáis, Eugenio, que yo esta noche estoy muy apurado de tiempo. Ya mañana me cuentas cómo va eso. Tenéis 48 horas, ¿eh? Sí, no nos queda más. Hasta mañana, Eugenio. Pero el argumento Sí, ya lo he entendido esto. Un salpullido más que es típico de esta temporada, que son los presuntos arreglos con sugerencias de compras. Estáis escuchando cómo está el ascenso a Primera División, pero no os podéis imaginar cómo está el descenso a Segunda División B, que es gravísimo, porque bajar a Segunda División B significa apearse del fútbol profesional, significa perder los derechos de televisión, significa perder absolutamente todo. Es como si te quitaran el carnet profesional. Y están implicados el Pontevedra, que es el último, el Tarrasa, el Córdoba, el Ciudad de Murcia, el Salamanca, el Málaga B, el Almería, el Poliegido, el Racing de Ferrol y, si me apuráis, hasta el Lleida también. O sea, estos 10 equipos, o sea, casi la mitad de la tabla ahora mismo puede bajar. Faltan 2 partidos para que finalice la Liga en Segunda y hay casi la mitad de la tabla que puede bajar a Segunda B. Unos con más posibilidad que otros, evidentemente, pero todos están en el pringue. El Salamanca recibe al Ciudad de Murcia. Y ayer resulta que parece que una persona del Ciudad de Murcia llamó a Rugerio, que es un jugador brasileño que juega en el Salamanca, y le ofrecía 400.000 euros por fichar la próxima temporada con el Ciudad de Murcia. Alberto Pérez, Radio Salamanca, buenas noches. Hola, José Ramón, muy buenas noches. Esa es la oferta, ¿no? Sí, 400.000 euros por 2 años. Y decías tú antes que apearse del fútbol profesional, incluso en el caso de Salamanca, es posible que hasta la desaparición. O sea que fíjate lo que importa ahora mismo esto. Ayer, Rogerio recibe una llamada de un representante que se llama Nerio Lucas, es un representante portugués, que dice hablar en nombre del Ciudad de Murcia y le ofrece a Rogerio 400.000 euros por 2 temporadas para firmar por el equipo pimentonero. Sí, eso sí, Rogerio se marcha a Madrid hoy mismo y firma. Tendría que ser hoy obligatorio que Rogerio se presentara en Madrid para firmar ese contrato. Y no solo eso, sino que poco después Paolo Futre
llama también a Rogerio por la amistad que les une, pues son compatriotas, y le dice y le sugiere que acepte esa oferta, que es una oferta muy buena, que es una oferta muy interesante. Entonces Rogerio pone... ¿Está ahí Rogerio? Sí, está aquí. Espera un momento. Rogerio. Hola. Buenas noches, hombre. Buenas noches. O sea que fíjate qué ofertón te habían hecho y no te ha interesado. Sí, la verdad que... ¿Tú estás esperando, has dicho a mí, o me llama el Barça o el Madrid o no? No, es que bueno, aparte de todo, no va conmigo. ¿Te llaman el lunes a qué hora? A las 10:15. La primera llamada ha sido a las 10:15. 10:15 de la mañana. De la noche. De la noche. Sí. Te llama este hombre, Nelio Lucas. Sí. ¿Tú le conocías? No. ¿Y te dice el nombre de quién habla o algo? No, ha sido 4 llamadas, entre 4 o 5, ¿no? Con la de Pablo Futre. ¿Deja algún número o algo? Sí. Deja número, o sea, que te llama al teléfono de casa o al móvil. Al móvil. Al móvil. Sí. Eso se podrá registrar, lo tendrás registrado, ¿no? Sí, y un O sea, mensaje también. ¿Y un mensaje también? Sí. ¿Y el mensaje que te dicen? Eso me lo guardo porque bueno... Rogerio, ya no te puedo guardar nada. Si No es eso, es porque, bueno, he sabido hoy que han hecho un comunicado y que se van a averiguar esto, si Pero el mensaje verdad. más o menos es de la misma... Sí, ¿no? sí, Quieren es que todo... te ofrecen irte a la ciudad de Murcia, ¿no? Sí. Y te ofrecen 400.000 euros. Sí. Y te obligaban a firmarlo esta misma tarde en Madrid. Sí, tenía que ir urgentemente a Madrid y yo les pregunté por qué tan rápido, por qué nunca me habían dicho nada antes. Me habían dicho que era un jugador que estaba seguido hace mucho tiempo y que nada, que la cosa nunca pensaban que íbamos a ganar en Tenerife y punto, y que era un jugador interesante y que querían hacer un proyecto para ascender el próximo año. Que querían hacer un proyecto para en Ciudad de Murcia. Sí. Para la primera. Sí. Sí, pero en el momento del proyecto tienen que tener el primero, a ver si se quedan... Claro, no, sí. Yo estoy contando lo que he dicho y nada, y yo he dicho que no, y eso, y a partir... ¿Y tú qué le has dicho que no? Que no, y de pasado eso, después de esas llamadas todas y de ese... ¿Es verdad que te llama Pablo Futre también? Sí. La voz de Pablo Futre sí que la conoces, ¿no? Sí, muy bien, y hablé con él al vivo y... ¿Y Pablo qué te dice? No, Pablo lo que me ha dicho es que era una oferta muy interesante, nunca me ha dicho el club ni nada, ¿no? Me ha dicho solamente que era una cosa muy buena. Pablo no te habla del club. No. Solo me habla que era una cosa muy buena, una cosa que no podía respetar y eso. Pero vamos a ver, si Futre te llama y te dice, oye, que esto es una oferta muy buena y tal, claro, sí. Para que la oferta sea buena tendrá que hablar del equipo, ¿no? Pablo lo que me ha dicho es que habla por intermedio, o mejor, que habla de una manera de decir que habló con este Nelio. O mejor, que Nelio habló con él para que hablara conmigo, para tipo convencerme, va. O sea, que Nelio trabaja con Futre. Bueno, yo no conozco a Nelio, pero para llamarme Pablo, la verdad que se dan bien o trabajan juntos o eso, ¿no? ¿Y tú qué sospechas, Rogerio? ¿Que esta misma oferta se la hayan podido hacer a algún compañero tuyo más y que a lo mejor alguno haya picado? Bueno, yo sobre eso ha sido lo que he dicho y sigo. Yo solamente... ¿Porque lo has dicho en el vestuario? No, aún no entrenamos. Mañana y tenemos una reunión, o mejor voy a proponer eso y como voy a decir, no voy a voy a dejar esto para que la gente tire sus conclusiones, ¿no? Porque lo que hay es esto y hay mucho, ¿no? Hay mucho. En vísperas de un partido, a ver esto, ¿no? Hay mucho. Nunca... ¿Hay mucho qué? Hay muchas cosas aquí en el medio, ¿no? Un rival directo, una propuesta muy rápido, muy, ¿cómo voy a decir? No voy a decir propuesta indecente, ¿no? Pero una propuesta así de firmar por un club que en este momento es un rival directo. Bueno, y si les haces 2 goles a lo mejor le entran más ganas de ficharte, ¿no? Ojalá. Barruntas que no. No, eso la verdad que... José Ramón, si me permites, en la conversación a Rogerio, ese representante le dice que estaría interesado en él y en otro jugador de Salamanca. Sí. Coño. No le dice el nombre, pero sí le dice que otro jugador más irían a por él. Sí, eso me han dicho de eso. Y de ahí le llamo a Goico, Andoni, ¿no? Es la primera persona que me hablo después de todo esto y he dicho, mister, pasa esto, y lo que me han dicho es de esto, de que están interesados en 2 jugadores de Salamanca, yo y otro más. No ha dicho nombres,
ni posiciones ni nada, solamente que está interesado en 2 jugadores de Salamanca. ¿Qué tal portero tenéis? Es bueno, Pues bueno, aquí, bueno. además. ¿Tú crees que le puede interesar al Ciudad de Murcia? No sé. Porque está aquí a nuestra derecha. No sé. No, la verdad que bueno, son cosas muy graves, ¿no? Muy graves y nada, y sobre todo sobre eso. Espérate que no caigo yo. ¿Quién es el portero de Salamanca? Yonander. Yonander. ¿Y que está ahí con vosotros? Sí, ha venido a acompañar a Roger. Sí. ¿Y qué dice Yonander? Que no le ha tocado a nadie, no le han hecho ofertas. ¿No? A mí no. Pues entrena, aplícate. Alberto, ¿ya me irás contando? Sí, ya iremos viendo a ver qué tal juega Roger el domingo, porque imagínate cómo haga alguna en el área propia a la que tenemos liada. Sí, está bien. Que te vaya bien, Rogerio. Vale, muchas gracias. Gracias, Alberto. Son los salpullidos típicos de final de temporada. Una oferta de, según Rogerio, que le hacen para ir al Ciudad de Murcia la próxima temporada por 400.000 euros al año en segunda división, cuando el próximo domingo precisamente juegan el Salamanca y el Ciudad de Murcia. Repito que esta es una noche monográfica sobre un tema, el caso Gurpegui, con el doctor Sabino Padilla, médico del Athletic Bilbao, y con el doctor Ignacio Romo. Antes os vuelvo a recordar que Joaquín Caparrós ya es entrenador del Deportivo de La Coruña para la próxima temporada, que ha firmado por 1 año, que mañana lo van a presentar y que mañana lo presentaré yo aquí por la noche, que en el Atlético de Madrid han presentado a Carlos Bianchi como entrenador también para la próxima temporada, que en el Mallorca Mateo Alemán ha finalizado su contrato como presidente ejecutivo y que mañana va a tomar posesión el nuevo presidente, que es el máximo accionista Vicente Grande, que quiere que Mateo Alemán sea el consejero delegado, y que mañana a las 10 de la noche juega la selección en Valencia contra Bosnia. Esta tarde los sub-21 han ganado 4-2 a los bosnios. Baloncesto, ahora os explica Bustillo, porque lleva toda la noche para decirme cómo está la prórroga del Tau, que va ganando Unicaja ahora al Tau por 2 puntos. Unicaja después de 2 prórrogas. Fíjate, se ha estado igualado. Y Televisión Española. Ya conocemos la oferta de televisión a Jesús Samper. La oferta por los derechos de la final de la Copa del Rey el sábado. $500.000 de euros, 80 millones de pesetas. Samper pedía casi 2 millones. ¿La va a dar finalmente Televisión Española? Pues no lo sabemos. La oferta que ha hecho Televisión Española es de $500.000 de euros, 80 millones de pesetas. Jesús Samper, que es el que se ha quedado con los derechos, pedía 300. Así está el tema y el dilema. Esta es la historia de un futbolista de 24 años que dio positivo con Androlona en la primera jornada de la Liga del año 2002-2003. Carlos Gurpegui, que el 1 de septiembre de ese año 2002 juega de titular en Anoeta, el primer partido de Liga de esa temporada, juega contra la Real Sociedad, el Athletic pierde 4-2, Gurpegui juega todo el partido, mete los 2 goles y al término del encuentro pasa un control antidopaje. 3 meses después, el Athletic anuncia que ha recibido una carta de la Federación en la que se indica que su futbolista ha dado positivo y la responsable del laboratorio, Cecilia Rodríguez, achaca, porque claro, esto es 3 meses después. Cecilia Rodríguez dice que la tardanza del análisis de la muestra se carga por la excesiva cantidad de controles que estaba pasando el laboratorio antidopaje de Madrid en esos días, que tenía la Vuelta Ciclista a España, que parece que les interesaba más perseguir a los ciclistas y mirar a ver qué estaban haciendo los ciclistas. Metieron también, por lo visto, un campeonato que había de atletismo, no sé si en Austria. En fin, lo dejan esto y, de todas maneras, Cecilia dice que eso no supone en absoluto defecto de forma. Zubizarreta, entonces director deportivo, y Sabino Padilla, jefe de los servicios médicos del Athletic, acuden a la concentración del equipo en Zamudio y le comunican a Gurpegui esa noticia. Gurpegui se queda hecho polvo y el 14 de febrero del 2003 el comité de competición decide suspender cautelarmente a Gurpegui. Una semana más tarde el comité de apelación confirma en su totalidad esa decisión de competición y Gurpegui está sin jugar. Esto es en el mes de febrero. En el mes de abril, el Comité Español de Disciplina Deportiva revoca la suspensión cautelar y Gurpegui vuelve a jugar. Entre tanto, el juez instructor del caso pide 2 años de sanción para el jugador. El 6 de mayo, el Comité de Competición, después de revisar los informes y la documentación pertinentes, acuerda imponer una sanción de 2 años de suspensión a Gurpegui. El Athletic recurre al Comité de Apelación y argumenta que el futbolista genera esa sustancia de manera endógena, que lo produce su cuerpo, que es el argumento
que está defendiendo el doctor Padilla. El 22 de mayo, el Comité de Apelación suspende cautelarmente la ejecución de la sanción y desde entonces Gurpegui está jugando. El 2 de noviembre del 2003, Gurpegui pasa un nuevo control después de jugar en el Bernabéu contra el Madrid. Y el resultado de ese control es negativo. La gente empieza a preguntarse, y empezamos a preguntarnos, si Gurpegui produce esa tasa de nandrolona de manera natural, ¿por qué no lo da ese día? Un día más tarde, el Comité Español de Disciplina Deportiva confirma la sanción de 2 años por dopaje y el Atleti decide recurrir a la justicia ordinaria, que en primera instancia ha ratificado el castigo. El Atleti ha presentado un recurso a apelación ante la Audiencia Nacional y a día de hoy se está a la espera de la sentencia de ese juez. Doctor Padilla, ha escuchado antes lo que decía el doctor Romo, el ejemplo que ponía el doctor Romo del control de alcoholemia. Sí. Se tiene que tranquilizar más. Si sigue comiéndose las uñas, no lo va a hacer bien. Se lo digo yo, que he hecho muchos exámenes en el internado. Bueno, de entrada decir que no se puede comparar una sustancia que tiene posibilidad de producción endógena como es la 19-norandrosterona demostrada, y de hecho hasta hace poco el nivel era de 2, actualmente no existen niveles, y otra cosa es la alcoholemia. Es decir, que todavía no he leído ningún trabajo internacional en el que el organismo produzca alcohol, con lo cual, Ignacio, yo creo que eso no lo puedes comparar. Y luego yo quiero hacer... Espera un momento, para ir por puntos. Sí. Doctor... Vamos a ver, es un ejemplo que lo que pretende es ilustrar que es absurdo que el jugador no se haya sometido a condiciones de aislamiento si él cree que lo genera. Y luego otro detalle pequeño que lo habéis evidenciado, y es que en el control del Real Madrid dio negativo, pero este negativo quiere decir que pudiera haber 19-norandrosterona por debajo de los niveles de 2. Es decir, un control negativo no excluye la producción y la presencia de 19-norandrosterona en orina. Lo que excluye es que la presencia de esta sustancia esté por debajo de esos niveles. Y... Espera un momento. Bien, yo creo que lo fundamental es que el jugador en algún momento tendrá, si realmente el jugador y si realmente Sabino Padilla, que es un médico muy respetable en medicina deportiva, si realmente creen que Gurpegui genera de manera endógena, sin ninguna intervención externa, llega a generar estos niveles tan exagerados de nandrolona que no se han visto en ningún deportista, de 19 norandrosterona, por supuesto, que no se han visto en ningún deportista, si realmente creen que lo genera de forma endógena, sin ninguna intervención externa, no debería haber ningún miedo a someter al deportista, como creo que le solicitó la Federación de Fútbol y el Consejo Superior el Consejo Superior de Deportes, someterle en condiciones de aislamiento sin la ¿Por qué no se hizo eso, Padilla? ¿Por qué os empeñasteis en ir a...? No tendría ningún miedo a hacerlo si yo creo que realmente él por sí solo lo genera. Nosotros no nos negamos a esas pruebas. Sí, porque nos han hecho. No, nos han hecho porque no nos pusimos de acuerdo. ¿Pero no os pusiste de acuerdo en qué? Bueno, pues porque nosotros pedíamos que se hicieran, aparte de las pruebas que pedía el Consejo, que se hicieran otras. Y el Consejo Superior de Deportes decía que solamente había que hacer las que ellos proponían. Bueno, pero si luego les podéis hacer las que queráis. Pero vamos a ver, si aquí de lo que se trata es de demostrar la inocencia de Gurpegui. Mira, ¿Por qué no cogéis... Espera un momento. ¿Por qué no cogéis a Gurpegui, a Carlos, y le metéis en el Centro de Alto Rendimiento de Barcelona, en el Centro de Alto Rendimiento de Madrid, en el Consejo Superior de Deportes, y se le tiene encerrado, pues no sé, 10 días en la residencia Blume o cualquier, y se ve, ¿no? Eso, ¿no? ¿Me dejáis una explicación? En el caso de Gurpegui hay una evidencia y muchas suposiciones. La evidencia es que Gurpegui no ha tomado una androlona, y la única prueba directa de que Gurpegui no ha tomado una androlona es la prueba capilar, una prueba que judicialmente es válida y que va realmente a poder meter en la cárcel a cualquier persona que ha tomado anabolizantes, cocaína, etcétera. La diferencia es que se puede tener 19-norandrosterona en orina y haber recibido otra hormona que no sea androlona. Es más, perfecto. Y otra cosa más, Sabino, en las instancias deportivas no permiten la prueba capilar, no lo permiten. Claro. Bien, las instancias deportivas funciona por supuestos.
No, por supuesto no, funcionan por la ley que hay. Cuando se hizo la prueba capilar, se hicieron los 3 precursores. Y en los 3 precursores, norandrostenodiol, norandrostenodiona y nandrolona, los 3 precursores que pueden dar como metabolito a la 19-norandrosterona, dieron negativos. Y luego hay muchos supuestos. Fijaros bien, José Ramón, se ha funcionado durante más de 10 años con un supuesto por el cual la mera presencia de 19-norandrosterona en orina se sancionaba. Como no se conocía la producción endógena, con lo cual se sancionaron muchísima gente, posiblemente con 1, con 2, con 2,5, con 3, que podían ser de producción endógena. Se descubrió la producción endógena y entonces pusieron los niveles de 2. Pero fijaros, no sé para si... hacer eso hubo que hacer, no sé, me parece que no sé cuántas pruebas, ¿no? No, bueno, se hicieron... claro, es que así se descubre la penicilina. Cuando se hacen 1000 pruebas y no sucede un caso y de repente sucede uno, pues se dice, bueno, pues lo ponemos en 2. Si nadie daba más de 2 y de repente sucede uno, pero José Ramón, lo ponemos en 2. José Ramón, cuando se crea un límite, hay que saber que tenemos un método por el cual nosotros, todo lo que está por encima del límite podemos saber si es endógeno o exógeno, y todo lo que está por debajo del límite es endógeno o exógeno. Actualmente no existe ese método. Y es curioso que el 31 de mayo, no sé si Ignacio ha abierto internet, te digo porque hay una nota explicatoria de la Agencia Mundial contra el Dopaje que denomina nuevo fenómeno a un nuevo concepto dentro de la 19-norandrosterona, que es la orina inestable, y define a la orina inestable como aquella orina que teniendo, orina de un deportista, que teniendo ese metabolito por producción endógena a una concentración baja, debido a ciertas condiciones de conservación, de calor, etcétera, etcétera, pueden darse una serie de reacciones químicas por las cuales... Bueno, se dispare. Me está diciendo usted que los frascos. Hombre, lo primero que hay que asumir es que las muestras de orina estarían congeladas en el Consejo Superior de Deportes. No, pero vamos a ver. Lo que me está diciendo el doctor Padilla es que es un argumento que me ha dicho cuando veníamos para el estudio. Que el frasco de orina de Gurpegui, el día que le toman la muestra en San Sebastián, ¿no me estás diciendo? Sí. El día que le toman la muestra en San Sebastián, no se mete en un frigorífico. No se mete en un frigorífico, que además es verdad porque lo he comprobado. Y tarda 2 días. Bueno, no lo sabemos. No, pero espera un momento, doctor. No sabemos si se mete en un frigorífico. Sabemos que se lo lleva un médico a su casa y que al día siguiente lo manda al Consejo Superior de Deportes. Y llega al Consejo 2 días más tarde, es decir, 48 horas más tarde. No quiero decir con eso que el caso de Carlos Gurpegui sea pero coinciden muchas cosas. Pero es así con todos. Era así con todos. Es más. No es decir, es que ese día... Pero es así con todos. Es con todos, pero efectivamente es que hay unos que producen y otros no. Eso es evidente. Es decir, la AMA ya ha demostrado y ha reconocido que hay producción endógena. Se podría haber estropeado también la orina del otro jugador que pasó. Sí, pero igual no lo produce. Igual no produce endógenamente 19-norandrosterona. Es decir, no todo el mundo produce 19-norandrosterona. Hay jugadores de fútbol en España que producen 19-norandrosterona. Sí, pero ¿qué cantidad? ¿Hasta ese punto? No, es que no, y puede ser que hasta ese punto. ¿Lo sabemos? ¿Qué jugadores hay de fútbol que produzcan eso? Yo sé que hay jugadores que producen 19-norandrosterona. Pero bueno, una cosa, claro que ¿Pero en qué niveles? ¿Cuántos nanogramos por mililitro en orina? Tú dime qué método conoces para saber cuando tú tienes 4 nanogramos de 19-norandrosterona en orina si es endógeno o exógeno. Ninguno, eso no lo hay. Ninguno. No Entonces, ¿cómo sabes entonces que 2 es endógeno y 2,5 es exógeno? Nadie dice que 2 sea endógeno ni que más de 2 sea exógeno. Y acabo con la nota, Ignacio. Yo ya, en particulares condiciones en las cuales, fijaros, las concentraciones de 19-norandrosterona son bajas, José Ramón, bajas, y habla de concentraciones entre 2 y 10 nanogramos. Nosotros no rompimos la máquina, José Ramón. Pero ¿cómo que no rompimos la máquina, Sabino? Es que disteis a Guardiola por dar 6,2, que dio Guardiola, le tuvieron 6 meses. ¿Sabes qué valores se da en toma de nandrolona confirmadas? ¿Qué valores de 19-norandrosterona? 150, 200, 250, 400. Es más, hay un método que puede discriminar entre endógeno y exógeno,
pero siempre y cuando las cantidades de presencia de 19-norandrosterona sean bajas, y habla de 50, por debajo de 50 nanogramos. Y acabo con la nota explicatoria. Esta nota explicatoria hace que todos los laboratorios a partir de ahora tengan que hacer una serie de test en la orina que reciben de los deportistas, y que en esa orina hay 19-norandrosterona entre 2 y 10 nanogramos, y que es una orina en la que tienen 19-norandrosterona y un segundo metabolito, que os he dicho antes que también puede provenir de la nandrolona, y que a nosotros se nos dijo que era un método de confirmación, es decir, si aparece el segundo metabolito, has tomado ya nandrolona. Y la AMA dice que los dos metabolitos pueden aparecer sin que haya habido toma de nandrolona. Es que el problema es que a lo mejor lo que ha tomado Gurpegui no es nandrolona. Lo que ha tomado Gurpegui a lo mejor es algo que luego se ha convertido en nandrolona. Bueno, en 19-norandrosterona. Nosotros las tres únicas sustancias que conocemos que pueden derivar en 19-norandrosterona son esas tres sustancias, y esas tres sustancias están comprobadas en la prueba capilar que son negativas en los meses de junio, julio, agosto y septiembre, es decir, 4 meses previos a la realización del control. En el Instituto Pasteur se hizo la prueba, en un instituto de medicina legal forense donde se hacen autopsias, etcétera, etcétera, y nos hicieron esa prueba. Y nos hicieron la prueba tanto para la nandrolona como los otros precursores de la 19-norandrosterona, y dio negativo. Es más, yo llamé al laboratorio de Nantes, de Levisec, que es un laboratorio que está muy avanzado, que es de veterinaria, que hacen análisis de carreras de caballos, y él me dijo, aquí no recibimos muestras de orina, pero me dijo, ¿y habéis hecho la prueba capilar? Y me dijo él, pues sí, nosotros hemos hecho la prueba capilar y da negativo. Pues entonces presentarlo. Sabino, vamos a ver, la prueba capilar, te repito, que las instituciones deportivas no la admiten. Sí, pero yo estoy aquí demostrando la inocencia. Todavía no hemos demostrado nada. No, ni podemos demostrar la inocencia ni la culpabilidad. La culpabilidad... La inocencia sí. Bueno, pues ojalá la demuestres esta noche. La culpabilidad lo único que demuestra es que en un control con los parámetros que tenemos ha dado positivo. Sí. Y luego, como no quiero liar mucho a la gente, tú llegas al Athletic de Bilbao, tú no eres un médico recuperador de jugadores, no eres un traumatólogo. Tú llegas al Athletic de Bilbao porque eres un médico que investiga la medicina deportiva y la nutrición de los deportistas. Tú venías de haber estado en el equipo Banesto, has llevado atletas, has llevado ciclistas, has llevado Indurain, has llevado gente. Llegas al Athletic de Bilbao porque recibes una oferta del Barcelona. A ti el Barcelona te quiere fichar. Te quiere fichar porque primero quieren fichar a Eufemiano Fuentes, que no deja de ser mosqueante. ¿Por qué? Porque Rafa Carrasco, que era el médico del Kelme, el médico que tenía a Eufemiano Fuentes, dicho, tengo que decir, también hacer un paréntesis en esto, que ha dicho el doctor Romo, ha dicho, no me comparéis a Sabino Padilla con Eufemiano Fuentes y otros 3 o 4 nombres que no voy a dar ahora, que no tienen nada que ver. Pero no me lo comparéis porque está en otro lado. Digo esto y cierro el paréntesis. Ahora, Rafa Carrasco, que era el director del Kelme en aquellos tiempos y el valedor de Eufemiano Fuentes, pensaba que con Eufemiano Fuentes tenían la perla del Cantábrico, ¿no? Y le recomienda a Núñez fichar a Eufemiano Fuentes. Y el Barça le hace una oferta a Eufemiano Fuentes. Por la razón que sea, porque Eufemiano Fuentes está muy bien montado. Tan bien montado que no quiere cerrarse a ningún equipo. Lleva varios. Ya escuchasteis la célebre grabación que os puse una noche cuando estaba llevando a su corredor y al que le ganaba a su corredor. O sea, que era tremendo. Bueno, pues Eufemiano Fuentes no acepta. Y Carrasco, entonces, le dice a Núñez, pues cógete a uno bueno de ciclismo. ¿Quién bueno? El que llevaba a Indurain. Y le hacen una oferta a Sabino Padilla. Y le ofrecen muchísimo. Le ofrecen casi 150 millones de pesetas por ir al Barcelona. Y por un poco menos, bastante menos, se lo lleva el Athletic de Bilbao de José María Arrate. Esa es un poco la historia. Tú llegas al Athletic de Bilbao. ¿Y qué trabajo haces en el Athletic de Bilbao, Sabino? Yo, pues soy el jefe de los servicios médicos. Ya, pero tu misión en eso es los sueros, los hierros. Diagnósticos, tratamientos,
pero diagnóstico según, porque tú no vas a hacer el diagnóstico de si es un esguince sí, también. hacemos, sí. Bueno, pero eso serán especialistas que tengas tú ahí, ¿no? Nosotros somos especialistas en medicina deportiva. Yo soy especialista en medicina deportiva. Y para hacer traumatología clínica a ese nivel no hay ningún problema. El problema es cuando tienes un problema más serio de cara a una hernia discal o tienes un problema pues de un cruzado roto, que haces el diagnóstico de ligamento cruzado roto y evidentemente luego lo tienes que derivar hacia un traumatólogo pues que sea de confianza. Luego llevas un poco todo lo que es la formación de la nutrición de todas las categorías inferiores, y luego es estar encima de la recuperación de todos los jugadores, porque normalmente solemos tener lesionados diríamos de corto plazo, como son las lesiones musculares, esguinces de tobillo, y luego las lesiones diríamos de largo alcance, como pueden ser por ejemplo la que tenemos ahora de Caranca, pues que lleva prácticamente 2 meses y medio lesionado con una lesión del ligamento cruzado anterior. A los chavales que están en Lezama, lo que les pongas o lo que les pones, ¿lo saben sus padres, sus entrenadores? Les dices, les estoy poniendo esta vitamina. Los chavales de Lezama no se les pone nada. Nada. Los chavales de Lezama, como mucho, sobre todo aquellos que están ya hacia los 16, 17 años, pueden tomar, por ejemplo, pues algo de hierro, pueden tomar igual algo de vitamina C, algún suplemento vitamínico, antioxidantes, etcétera, etcétera. Aminoácidos de cadena ramificada. ¿Eso qué son? ¿Cápsulas, pastillas, inyectables? Pues no, suelen ser normalmente o polvo, sobres, o si no cápsulas. Y eso... Gurpegui venía del Bilbao Athletic. Gurpegui venía del Bilbao Athletic. ¿Ese verano le habías dado algo? Nada, absolutamente nada. Absolutamente nada. Doctor Romo, su turno. Porque... Hombre, yo creo que, vamos a ver, en primer lugar yo lo que quiero hacer es manifestar mi respeto a Carlos Gurpegui. Yo creo que es un deportista que está pasando un momento difícil y hay que tener un gran respeto siempre a un deportista con un problema de dopaje. Pero yo creo que todos los deportistas han de ser iguales ante la ley y la ley es igual para todos. Entonces, Alberto García, el corredor de fondo, acaba de salir de una sanción de 2 años que se ha tragado entera. Julio Rey, el corredor de maratón, salió hace unos años también de un problema de dopaje, 2 años también de sanción. El otro día hemos visto el tenista, el argentino Puerta, que jugó contra Nadal, ha estado sancionado por dopaje unos cuantos meses. Tenemos un ciclista ahora, Isidro Nozal, que con un problema de hematocrito, un hematocrito muy alto, tiene que dejar el ciclismo. Hay otro que es Tenemos a Santi Pérez con transfusiones. Es decir, si uno es atleta, si uno es ciclista, si uno es piragüista, Jovino González el año pasado, si uno hace bicicleta de montaña, si uno hace tenis, la ley cae sobre él. Cuando uno pertenece a un equipo de primera división, a un equipo con un poderío económico muy importante, Alberto García, Julio Rey, Jovino González ven por televisión todos los fines de semana jugar a un futbolista del Athletic de Bilbao que ha dado positivo. A mí esto me parece injusto, por un lado. En segundo lugar, yo creo que es mucho más sencillo. Yo creo que si Sabino, Padilla y el Athletic de Bilbao acceden a someter a Gurpegui en condiciones de aislamiento a una serie de análisis médicos donde se demuestre que genera de una manera anormal nandrolona, pues probablemente darían argumentos a la comisión antidopaje de la Federación de Fútbol, que es una comisión formada por médicos, es decir, no somos nosotros los que estamos condenando a Gurpegui, hay una comisión nacional antidopaje con farmacólogos, con médicos, que es la que ha dictaminado que eso es un positivo. Luego ha habido un comité de disciplina deportiva y luego la justicia ordinaria. Son 3 estamentos los que han confirmado un positivo. Bueno, pues yo creo que el Athletic de Bilbao tendrá que hacer algo para demostrar eso, pero algo realmente fiable para demostrar que Gurpegui genera, y ojalá demuestre, y ojalá Gurpegui vuelva a dar endógenamente esos niveles tan elevados de nandrolona. Y en segundo lugar, yo creo que la cuestión es esa, es decir, por ser futbolista o por tener un poderío económico detrás, no se debe escapar a una sanción. Estoy totalmente de acuerdo, Ignacio. Lo que pasa es que no podemos comparar los casos. Yo no quiero comparar ningún caso. En este caso, la ley tiene que caer si se demuestra que Carlos Gurpegui ha tomado una androlona. Sí, pero vamos a ver, Ana Cervantes, una pertiguista,
hay cantidad de David Martínez, un lanzador de disco, hay cantidad de futbolistas. Sí. No, pero el problema, ¿sabes cuál es? El problema es que en estos momentos estamos ante un posible escándalo del test de control de la nandrolona, por el cual hay más de un 70% de casos que se han dado de positivos a la nandrolona, a la 19-norandrosterona, en las cifras entre 2 y 10 nanogramos, que pueden ser susceptibles de haber sido originados por esta orina inestable. Y por ejemplo en Inglaterra, sí, y en el caso nuestro, mira, Ignacio, en el caso nuestro, contaminados. Nosotros manejamos los diferentes supuestos que podían originar 19-norandrosterona. Nosotros mismos dijimos que la producción de 19-norandrosterona en Carlos Gurpegui era inconstante, porque hicimos pruebas en partidos en los que no daba y tuvimos partidos en los que daba. Nosotros fuimos los primeros que dijimos a la comisión de que había veces que se había podido evidenciar 19-norandrosterona en la orina y otras no. Lo que sucede es que eso médicamente no tiene mucha consistencia, porque si uno tiene un rasgo genético por el cual genera eso debería ser algo que se repitiera en el tiempo. Perdón, no. Yo le quería hacer una consulta. Si ha habido partidos en los que ha dado y partidos en los que no, entonces ya descartamos el supuesto de que la orina fuera tratada con calor aquel día de... Nadie dice que la orina fue tratada. Tú puedes tener la orina inestable. El supuesto de la orina inestable, que acabo de leer ahí, y por cierto, la nota acaba diciendo que el límite sigue siendo de 2 y que el caso máximo que se ha encontrado es 5,4. El límite para una orina inestable está entre 2 y... Luego especifica que el único caso que se ha encontrado, el máximo es 5,4. Sí, pero dice que no obstante... No hay que discutir de cifras. La historia es, usted dice, ha dado en otros partidos. En esos otros partidos se supone que se trató como se debe el frasquito. Sí, y la concentración... Luego descartamos ya pero estamos que haya sido hablando... maltratado en el estamos hablando es de una que... producción endógena de vez en cuando. Sí, eso es, Pero no porque estuviera mal el frasquito de anoche. No, pero por ejemplo, imagínate que en este frasco originariamente hubiera habido una concentración de 1,5 o de 2 y que debido a que ese frasco en los 2 días ha tenido temperaturas de 28, 30, 35 grados, ha habido reacciones químicas que han hecho... Pero como ha vuelto a pasar en otros test que les han hecho ustedes, ya no, ese supuesto lo quitamos. No, pero ese supuesto, en el supuesto de que él dio 9,8 puede ser debido a una orina inestable, porque la orina inestable pero la siguiente vez que a usted le dieron en los test que hacían ustedes, ya no, el frasco estaría bien limpio y todo. Y en este también estaba bien limpio. Es decir, la orina inestable es una orina que tiene unas características que la orina de Carlos Gurpegui el día 1 de septiembre cumplía esas características. Entonces, es probable que la orina de Carlos Gurpegui ese día fuera una orina, si hoy le harían los test, sería una orina inestable, por lo cual no habría caso Gurpegui. Bien, Sabino, esos niveles que dices de 1,5 o de 1,9 que habéis comprobado vosotros, que sois la parte, digamos, entre comillas, interesada, ¿por qué no dejáis que lo compruebe otra gente? Es decir, ¿por qué no dejáis que gente independiente compruebe que efectivamente algunas veces Carlos Gurpegui da 1,5, da 2,4, da 2,8 y eso sería hasta bueno para vosotros? Es decir, dejar al futbolista a disposición de la parte, digamos, de la acusación o de las partes independientes para que comprueben que eso que nos estáis diciendo es cierto. Nosotros en un partido, por ejemplo, el Villarreal Atleti del 1 de junio del 2003, en la orina previa al partido no había metabolitos y en la orina posterior había 2,2. Sí, pero eso es vosotros. Lo importante aquí es que en condiciones de aislamiento, no vosotros, sino una parte independiente... Perdón, Ignacio, porque me parece que por ahí por donde va el director de las... Antes quedó colgada una cosa, y creo yo recordar, y cuando el Consejo intervino y se ofreció y tal, a hacer estos análisis que reclama Ignacio Romo, al final creo recordar que la cuestión era que Sabino Padilla tenía que estar delante, tenía que intervenir y tenía hasta que, para demostrar que lo generaba de forma endógena, inyectarle no sé HCG, qué. sí. ¿Cuál fue exactamente esa discrepancia que ha hecho usted antes? Ese procedimiento. En el área de la endocrinología hay ciertas pruebas por las cuales, por ejemplo, a un diabético, para hacer el diagnóstico de diabetes, se le hace una sobrecarga oral de glucosa. La glucosa, teóricamente, es una sustancia que no está, diríamos, para un diabético es nociva. Pero para hacer el diagnóstico de diabetes se hace una curva oral con una sobrecarga oral de glucemia.
Pues bien, para poder demostrar la posibilidad de producción endógena de la 19-norandrosterona, hay endocrinólogos que están publicados los trabajos por los cuales inyectan una sustancia que estimula, en caso de que haya una anomalía, la producción de 19-norandrosterona. Es raro decir, esta persona genera esto de forma endógena, pero si yo le inyecto antes una cosa. No, efectivamente. A nosotros, a todos los que estamos aquí, nos inyectan HCG y gonadotropina coriónica, y seguramente nos hacen una toma de orina antes y después no tendríamos 19-norandrosterona, porque si no somos productores, aunque nos pongan HCG, el metabolito no aparece. ¿Antes del partido de Anoeta se le enchufó HCG? No, estamos hablando de demostrar la posibilidad. ¿Para qué hace falta entonces ponérsela? Nosotros, desde el punto de vista científico, queríamos saber si Carlos Gurpegui era posible productor de 19-norandrosterona, y para saber eso, una de las vías fue hacer estudios antes y después del partido, y otra vía fue llevarle a un endocrinólogo, y el endocrinólogo le hizo una serie de pruebas en las cuales le inyectó HCG y recogió la orina antes y la orina después, y vio que después de la inyección de HCG producía 19-norandrosterona, cosa que si nos hubiera inyectado a cualquiera de nosotros, después de la inyección hubiéramos seguido estando igual. Pero volvemos a lo mismo, pero yo insisto, si él da positivo sin que se le inyecte HCG, ¿no? Él da positivo en San Sebastián sin que se le inyecte HCG. Él da producción, él elimina 19-norandrosterona. En la orina de Carlos Gurpegui aparece 19-norandrosterona. En unos niveles muy elevados. En unos niveles... Y el límite de 2 nanogramos por mililitro, según estoy viendo aquí en la página web, permanece invariado, unchanged. Según la página de la WADA, lo que estoy leyendo aquí es el nivel, el umbral de 2 nanogramos por mililitro. Es más, el límite... Para niveles de nandrolona permanece sin cambios. El límite de 2 nanogramos en el 2003 desapareció. Y en un informe En esta nota del 30 de mayo del 2005 de la WADA dice: el límite de 2 nanogramos por mililitro, el umbral de 2 nanogramos por mililitro, en inglés remains unchanged, permanece sin cambios. En la lista del 2004 y en la lista del 2005 no hay por ninguna parte que haya niveles de 2 nanogramos. Han desaparecido totalmente. Según lo que dice la nota del 31 de mayo que acabas de citar. Y en un informe que tengo yo aquí de Cecilia, pero de todas maneras, ¿que lo puedes leer? Sí, bueno, pues el informe pone: conviene incidir en que para 2004 de las listas internacionales ha desaparecido el límite de 2 nanogramos por mililitro. Esto es fecha de cuándo? Esto es aquí lo puedes ver aquí, Sabino, pero eso es la página web de la WADA. Fecha del 12 de abril del 2004. El límite de 2 nanogramos permanece sin cambios. En un momento del proceso que valga lo de la web de la AMA en otro momento. Yo solamente... ¿Cuál fue la discrepancia final por la cual no se hicieron las comprobaciones, digamos como Dios manda, en el Consejo Superior de Deportes cuando se intentó hace ya 1 año y medio largo? Así que ¿por qué tiene que estar ahí Sabino Padilla delante, presente? Creo que está equivocado en la apreciación, porque en aquellas discusiones en ningún momento la parte que respondía a la institución, que era el Atleti, imponía el que Sabino Padilla estuviera allí. En ningún momento. Esto declaró el Consejo, Pues el Consejo declaró eso, y el Consejo también destruyó las pruebas. Es decir que pues ¿por qué no se hizo la comprobación a fondo en ese momento? Pues porque había una discrepancia primero de tiempo y una discrepancia de que nosotros queríamos que se hicieran pruebas, las que ellos proponían, más unas que nosotros proponíamos. ¿Cuáles eran las que proponían ustedes, que no aceptaron ellos? Ellos proponían el hacer una prueba que simulaba un partido de fútbol, que nosotros no estábamos de acuerdo, porque evidentemente no simulaba un partido de fútbol, que era correr en una cinta rodante 60 minutos y luego hacer en una bicicleta ergométrica 90 segundos de un sprint. Y ustedes defendían que hacía falta el estrés del partido, yo no sé si lo recuerdo. Efectivamente, uno de los factores. Uno de los factores sería que ese ejercicio no lo supliera. Pero ¿le parece poco estrés, Sabino? Perdón un momento. ¿Le parece poco estrés? No, vamos a ver. Que supongamos, va a jugar el Athletic de Bilbao contra la Real Sociedad, y yo me estoy imaginando
intento imaginarme, ¿no? El estrés que pueda tener Carlos Gurpegui por ese partido. ¿No será más estrés el que va a tener Carlos Gurpegui si va a estar todo el mundo pendiente de esa prueba que va a hacer en una cinta donde va a estar corriendo durante 60 minutos, luego subir una bicicleta? El esfuerzo cuando menos sí que va a ser el mismo. No va a ser el mismo. No es el mismo, ni el tipo de trabajo es el mismo. No hay saltos, no hay aceleraciones, no hay Bueno, pues hagamos otra cosa, Sabino. Sí, pero hay otro caso que fue el partido en el Bernabéu, y un partido en el Bernabéu genera estrés. Perdonad un momento, si hablamos todos a la vez. Perdona un momento, Sabino. Si dio inferior a 2, pero no sabemos si dio 1,5 o 2. No, pero Sabino, perdonad un momento. 0,8. Perdonad un momento. ¿Por qué no dejáis esos niveles? Perdonad un momento, dejadme a mí ¿y por qué no me dejáis a mí dirigir el programa? Y así nos entendemos todos. Vamos a ver. Pongamos una cosa. Las pruebas esas que se debe hacer en la cinta, de correr durante 60 minutos, tú dices, Sabino, que esa no vale. Porque no salta, no está. Pongamos la prueba que tú quieras, o la que consideréis oportuno. Que corras 60 minutos, que brinque, que salte. Todas las pruebas que tú consideres que deben ser para que simulen un partido de fútbol. Y el estrés, ya te lo añado yo. El estrés es el que esté todo el mundo pendiente de que de ahí va a salir si es positivo o no es positivo. Es el estrés del que depende su inocencia. Eso es como jugarse la Copa de Europa. Que eso, es como si estuviera jugándose la final de la Copa del Mundo. Ese es un planteamiento que no es el correcto del todo, porque se sabe que la producción endógena no es una forma constante. Se sabe de jugadores que en un control han dado 1,8 y luego en otros controles no han dado nada. Entonces, se sabe que la producción endógena existe, pero que no existe una constancia de esa producción endógena, ni en cifras ni en cantidades. Sabino, esa producción endógena la habéis constatado vosotros, os lo vuelvo a repetir, vosotros. No la ha constatado nadie independiente, porque no lo habéis dejado. Ni nosotros hemos constatado otra cosa más importante, Ignacio, y es que por una prueba que es clave a nivel judicial, por la cual a uno se le puede meter 80 años de cárcel por tráfico de droga o por toma de cocaína, se le puede meter en la cárcel por una prueba capilar. Y en esa prueba capilar fue negativo tanto para la nandrolona como cualquiera de los otros dos precursores de la 19-norandrosterona, por un elemento externo. Es la única prueba directa de no toma de nandrolona, la única. ¿Y por qué hablamos de vosotros y nosotros y nosotros y vosotros? ¿Por qué no, Ignacio, no, y Sabino, los dos. Él habla de vosotros porque... Yo no le conozco, o sea que no... pero cuando digo que por qué hablamos de las pruebas que quisisteis hacer vosotros y las que quería hacer el Consejo Superior de Deportes, es que estamos hablando de la salud de Carlos Gurpegui. No hay un nosotros sin vosotros. Tenéis que ser todos juntos los que os interese qué es lo que tiene el jugador. Porque si lo produce de manera endógena, si lo produce él mismo, eso es para mirárselo, ¿no? Porque la nandrolona... perjudica la salud, ¿no? No, el metabolito no. El metabolito es decir... Bueno, a mí me está explicando el doctor Romo que la nandrolona termina produciendo un cáncer. Nandrolona sí. Estamos hablando del metabolito. Es decir, la presencia de nandrolona en orina se da en muchas situaciones, y de hecho para que la Agencia Mundial contra el Dopaje haya sacado esta nota de orina inestable entre 2 y 10 nanogramos es que hay un problema de interpretación de cifras y de creación de niveles. Claro, pero por eso digo, ¿por qué no os juntáis todos, tanto vosotros con el Consejo Superior de Deportes y porque supongo que el más interesado en si es verdad, como tú dices, que tú no le has puesto nada y tal, pues los más interesados en saber la verdad seréis vosotros. Pues le llevo al Consejo Superior de Deportes donde digan, pero algo limpio. Lo que no podéis decir es lo que dijisteis esa vez, decir, no, le llevamos a la Universidad de Extremadura o no sé dónde. ¿Por qué no vale el Consejo Superior de Deportes? No. Hay que decir que en esta historia, cuando sale el contraanálisis, nosotros proponemos al Consejo Superior de Deportes, a Agustín Rodríguez, el hacer pruebas en el Consejo Superior de Deportes, y se nos niega. Llamamos a Segura, a Barcelona, y también se nos niega. Y entonces, por información de una persona del Consejo, nos dicen pues ir a Lisboa, a Extremadura, que es ahí donde os pueden hacer las pruebas. ¿Pero cómo va a negar el Consejo Superior de Deportes que se hagan las pruebas, Sabino? Como te digo yo.
menos, ¿eh? Como te digo yo. Y es a partir de ahí... No, simplemente era que vinieran a recoger las orinas y yo creo que todavía no hacíamos nada. Pero que todavía estamos a tiempo. Claro, es que hay las condiciones de aislamiento que decía el Consejo. Nosotros decíamos que se hicieran las pruebas pertinentes para que estudiaran la orina de Carlos Gurpegui en diferentes situaciones. Y a nosotros se nos negó, tanto por aquí como también en Nantes, que también llamamos por teléfono a Levisec, y Levisec nos dijo que cuando un jugador o un deportista estaba procesado, la orina de ese jugador no podía ser analizada en un laboratorio homologado oficial. Perdona, pero yo creo que las condiciones de aislamiento es lo importante. Claro, es que para avanzar un que poco... se lleven la orina... Bueno, pues ¿y qué le han dado antes de que se lleven la orina? Claro, ¿por qué no? Para avanzar un poco. Espera un momento, Sabino, perdona un momento. Para avanzar un poco y para conseguir algo. ¿Se puede hacer todavía esto? Porque Gurpegui quiere seguir jugando al fútbol y debe seguir jugando al fútbol. ¿Se puede hacer todavía esto? ¿Se le pueden hacer estas pruebas todavía? Estamos a tiempo, porque hay un proceso ordinario. Y la justicia, ahora lo tenéis recurrido ante la justicia. El gran error del Athletic de Bilbao, no de Fernando Lamikis, que no fue el que lo metió, pero de la junta directiva anterior, o de quien fuera, o de quien tuviera la puñetera idea de meterlo por la justicia ordinaria, ya es meter al fútbol en un callejón sin salida. Pero aparte de eso, es que ahora la maquinaria de la justicia ya no la para nadie. Ahora, cuando supongamos que el juez, en la Audiencia Nacional donde lo tenéis recurrido, le vuelve a cascar a Gurpegui y le mete 2 años, ¿ahora qué hacemos? Pues la única solución sería demostrar su inocencia, sí, decir, bueno, hagamos una prueba en la que sea clara y diáfana en el Consejo Superior de Deportes, donde no haya que pincharle ni hacerle nada. Está allí pues durante 3 días y se le hacen las pruebas. Seguro que él querrá hacer eso. Yo quiero decir que la prueba más evidente es la prueba capilar, es decir, una prueba que Pero la prueba capilar no vale, Sabino. ¿Cómo que no vale? No vale porque las instituciones deportivas no valen. Es que claro, pero Sabino, lo que no podemos querer es que para un jugador nuestro que valga la prueba capilar, y que para todos los que estamos diciendo ahora, desde Alberto García, desde Julio Rey hasta el pobre Santi Pérez, que está igual, para eso no valga la prueba capilar. Si es que no ha valido para ninguno. No podemos decir ahora que le haga. Es que a David Meca, que también estuvo con esto, con lo de la prueba capilar, tampoco le valió. No, pero bueno, yo estoy diciendo que nosotros hemos hecho la prueba capilar y nosotros en estos momentos esa prueba es evidente de lo que se le acusa a esta persona. Esta persona se le acusa de haber tomado nandrolona y esta persona no ha tomado nandrolona, porque la única prueba directa, porque el que aparezca en orina 19 norandrosterona no es indicativo de que ha tomado nandrolona. Y es más, cada día estamos asistiendo a un chorreo de gotas, de notas explicativas, de que puede ser. Y en 5 años la legislación de la 19 norandrosterona ha cambiado 5 veces. Pero la ley es hace dos años a las mujeres se les permitía hasta 5. Sí, pero no nos extendamos en cosas. Hasta 5. ¿Y por qué se les permitía hasta 5? Porque fisiológicamente eran diferentes. Ahora se dice que no, ahora para todos igual. ¿Qué ha pasado? ¿Ha cambiado la fisiología de la mujer? Ahora te contesto, Sabino, espera. Un programa, un larguero en el que pretendemos descubrir, probar la inocencia de un futbolista, la inocencia de Carlos Gurpegui. Por eso estamos escuchando las explicaciones del doctor Sabino Padilla, que insiste en decir que Carlos Gurpegui, él no le inyectó nada, no le puso nada, y que él tampoco tomó nada, y que esa cantidad de nandrolona que apareció en el control antidoping de aquel célebre partido de hace ya 3 años, la produce su cuerpo. La discusión que tenemos es avanzar ahora hacia una solución definitiva, porque esto está en la justicia ordinaria, y la justicia ordinaria, si en la audiencia vuelven a ratificar la decisión en primera instancia del juez, le caerían 2 años. ¿Se podría demostrar, Padilla, se podría hacer las pruebas ahora con Gurpegui para demostrar que él produce de manera natural esa sustancia? Yo no sé si se podría demostrar, porque, por ejemplo, ha habido partidos que se ha podido hacer, se han hecho los controles y ha habido presencia de 19 norandrosterona. Es decir, lo que se tendría que hacer era coger antes y después de los partidos y cuantificar la 19 norandrosterona, independientemente de que sea 0,8, 1,2 o 5,3. Eso por una parte. Están las pruebas de estimulación.
Está también las pruebas que se hacían o que se estaban haciendo en Nantes, que era el coger después de un partido y en vez de hacerlo en condiciones normales, hacer las diferentes fracciones de la 19-norandrosterona. Pero tú tienes dudas. ¿De qué? De que ahora si le hacen las pruebas vaya a dar... Bueno, dudas siempre tienes, porque por ejemplo ha habido partidos en los que ha dado y ha habido partidos en los que no ha dado. Es decir, no ha vuelto a dar ningún partido de los que le han hecho... No ha vuelto a dar más de 2. No ha vuelto a dar más de 2. No sabemos si ha dado 1,5 o 0,5, porque los análisis en un principio es hay o no hay, y si no hay, no hay, pero no cuantifican, porque si cuantificarían podría dar 1,5, 2, pero no sabemos, hay que cuantificar desde un principio. Doctor Romero. Yo ahí también, por defender un poco a Sabino, yo pienso que quizá la Federación de Fútbol debería haber estado más activa. Es decir, yo si hubiera estado en la Federación de Fútbol probablemente hubiera hecho pasar muchos más controles a Gurpegui para tener mucha más evidencia. Es decir, Lo que se hace con la testosterona. Exactamente, si yo tuviera aquí ahora 15 análisis de orina de Gurpegui, pues probablemente, como dice Sabino, a lo mejor habría 1,6, 3,4, 4,8, o a lo mejor lo que tendríamos es 9,6 y 0, o el positivo que dio, y a lo mejor nada. Si la Federación de Fútbol hubiera estado más activa con Gurpegui, hubiera hecho más análisis de una manera por sorpresa, sin avisar, y tuviera, digamos, un dossier o una documentación de 10, 12, 15 análisis, probablemente estaríamos más cerca de determinar si él genera endógenamente 19-norandrosterona. En cualquier caso, yo sigo sin entender por qué sois tan reacios a que se someta en condiciones de aislamiento a controles. Nosotros no hemos sido reacios, nosotros estábamos dispuestos a hacerlos. Pues no sé. Pues no se hicieron. ¿Por qué no se hicieron? ¿Quién lo quiso? ¿El Consejo no quiso? Yo esto lo recuerdo completamente distinto. Yo recuerdo que hubo ahí un pleito, un tira y afloja, unas veces que vino y al final el Consejo lo que no quería era Padillarla. Es que esto era así, yo lo recuerdo así. Si Padilla no iba a estar. Pensaban que Padilla le iba a inyectar una cosa para que lo generara endógenamente, que es una cosa que sonaba chusco, que sé que tiene su explicación, ¿no? Pero esto es, y a lo mejor aún todavía hay tiempo de hacerlo, pero es que realmente el Atlético esto lo llevó con mucho secretismo. Desde, como decía José Ramón al principio, qué pena que haya usted tardado 2 años en estar aquí, hasta esa especie de secuestro del jugador para que no... A lo mejor todavía hay tiempo, y el Consejo se interesa, yo creo que todo el mundo está interesado en comprobar que no se castiga a un inocente. En todo caso, a lo mejor todavía estamos a tiempo, pero debería el Atlético abrir la mano como no lo abrió en su día. Es preferible que se escape un culpable que castigar a un inocente. Eso lo hemos tenido así, y el presidente del Atleti es abogado. Yo lo estoy viendo... Sí, Paquito. No, solo quería decir una cosa. Aquí hay, por avanzar algo, pues si no parece un frontón. Los que creen una cosa y los que creen la otra. Hay una vía judicial y hay una vía deportiva. La vía deportiva está muerta. Si yo fuera Gurpegui, o quien aconseje a Gurpegui, es tanta la felicidad que le puede dar a Gurpegui estar 10 días en el Consejo y que de repente le digan, pues has dado 2,4. Joder, porque de repente se demuestran todas esas teorías que aun en las condiciones que exija el Consejo yo lo dejaría. Es como si te sometes a la máquina de la verdad. Pues ya sabemos que no es científicamente exacta, pero ¿por qué no lo dejáis? Que con lo que diga el Consejo, si dice correr en la cinta, correr en la cinta. Es mejor eso que nada. Es que tengo la sensación de que en su momento es cero. En su momento el Atlético presumió, esto me puede decir Padilla, si es verdad o no, una especie de malevolencia en el Consejo, de empeño en el Consejo, en machacar a un jugador del Atlético Bilbao, no sé por qué, pero me parece una figuración. Yo creo que estaban a la defensiva, en vez de encontrando una colaboración para, se supone, exonerar a un inocente, parece que estaban temiendo que ahí había un complot para machacar a un jugador del Atlético Bilbao, porque estas cosas las he oído yo también, ¿no? Hombre, yo lo que tengo que decir es que no nos tenemos que olvidar del origen del problema. El origen del problema es que Gurpegui da 19-norandrosterona en orina. Y segundo, lo que intenta el Atleti es buscar de entrada las posibles causas de esa 19-norandrosterona. La primera y la más importante es descartar que hubiera habido una toma de nandrolona, incluidos los suplementos vitamínicos, porque si hubiera tomado suplementos vitamínicos contaminados, en el cabello hubiera aparecido nandrolona. Es decir, que nosotros
descartamos con la prueba capilar, independientemente de que deportivamente no esté aceptada, que ese chaval no había tenido contacto con la nandrolona, algo por lo cual se le sanciona. Y luego, evidentemente, después de descartar primera evidencia, vamos a los supuestos. ¿Cuáles son los posibles orígenes de la 19-norandrosterona en Gurpegui? Y entonces abrimos varias vías de investigación. Una vía de investigación fue hacer análisis antes y después de los partidos. Otra vía de investigación la llevó un médico endocrinólogo de Bilbao haciendo una estimulación farmacológica con HCG, porque hay varios artículos publicados y de hecho esa estimulación farmacológica también se ha hecho en el Estado español con ciertos deportistas, creo recordar, y abrimos varias. Perdona, Sabino, tenía que ir terminando, pero yo creo que más o menos esto ya está claro. Está claro, como decía Paquito, para no convertirlo en un frontón. Habéis escuchado las explicaciones del doctor Sabino Padilla, habéis escuchado las explicaciones del doctor Romo, que en algunas cosas incluso coincide con Sabino Padilla, pero todavía no he escuchado al presidente del Athletic de Bilbao. Yo creo que aquí hay dos cosas básicas, ¿no? Una primera es que el Athletic de Bilbao lo hizo muy mal, desde un principio, que lo hizo muy mal también la federación, que lo hizo muy mal el Consejo, que tuvo secuestrado ahí la orina de Gurpegui, contaminada o no contaminada, o estropeada o no estropeada, pero la tuvo ahí 3 meses. O sea, todo fue un desastre. Y luego ese desastre se catapulta hacia todavía lo más desastroso, la rueda de prensa que da Sabino con Andoni Zubizarreta, que entráis en una actitud agresiva que parecíais vosotros los que estabais acusando a la gente, parecíais los acusadores más que los acusados. Y luego el hermetismo. Todo eso ha terminado en un proceso que se ha descompuesto y que ahora apesta, y que me gustaría solucionarlo de una manera o de otra. Yo quiero saber qué piensa el presidente del Athletic de Bilbao. Bueno, nosotros estamos preocupados porque Carlos Gurpegui primero es persona, ¿no?, antes que futbolista, y él lo está pasando francamente mal. No nos podemos olvidar que es una persona de 24 años y que lógicamente está sufriendo un auténtico calvario, y lo que queremos es solucionar este problema, ¿no? Yo haría unas reflexiones, José Ramón. Diría, primero, el análisis se toma la muestra el día 1 de septiembre del 2002. Déjeme que haga un inciso más. A mí lo que también me ha parecido una canallada es que a Carlos Gurpegui le llamen drogadicto en los campos de fútbol, y más canallada todavía que se lo llame un compañero suyo, que no sabe tampoco lo que le han puesto a él, O sea, eso me parece una canallada. Igual que lamento mucho que Gurpegui a lo mejor no haya estado en la selección por todo el proceso que le ha contaminado también, ¿no? Porque Gurpegui era uno de los jugadores que tenía Luis Aragonés pensado llamar a la selección. Sí, pero yo diría, se le toma la muestra el 1 de septiembre en Anoeta, en un partido de la Real Sociedad Athletic, y se realizan los análisis en noviembre, son 3 meses después. Y además esos análisis son unos análisis que ofrecen resultados contrapuestos. Sobre la misma muestra, el laboratorio del Consejo Superior de Deportes ofrece 4 resultados diferentes, y además uno de esos análisis se declara por el propio Consejo nulo. Con lo cual ya estamos en una situación que se crea una indefensión muy grande a Carlos Gurpegui, porque no puede demostrar... Sí, pero yo me estoy poniendo... José Ramón, déjame terminar. No puede demostrar lo que pasó en su cuerpo el 1 de septiembre, han pasado 3 meses. Y lo que está claro es una cosa, que el Consejo Superior de Deportes lógicamente no puede esgrimir como argumento el que estaba a la Vuelta a España, porque la Vuelta a España no se hace un análisis de todos los corredores durante todos los días de la competición, sino que evidentemente tiene que tener medios para que esto sea mucho más ágil, ¿no? Sí. A partir de ahí luego surge una cuestión que a mí siempre me llamó la atención. Yo no estaba en aquel momento en el Athletic, pero surge la atención viendo el expediente, que es que se producen unas reuniones en el Consejo Superior de Deportes. Yo creo que ahora hay un cambio de talante en el Consejo Superior de Deportes actual con respecto al anterior, porque en aquellas reuniones se exige por el Consejo Superior de Deportes que se tienen que grabar las reuniones y se tienen que grabar en vídeo. Se graban en vídeo, escucha un momento, José Ramón, y luego cuando el Athletic pide que se incorporen al proceso judicial, resulta que la contestación del Consejo Superior de Deportes de aquella época era de que se han destruido esas grabaciones en vídeo. Con lo cual ahí es donde estaban Ya, pero eso no va... Un momento. A partir de ahí, luego estamos en una situación médica en la que hay, lógicamente, discusiones. Es decir, hay discusiones sobre el componente endógeno o no endógeno de la 19-androsterona. Yo no soy médico, no tengo absolutamente ni idea al respecto, pero sí veo que hay una evolución. Yo creo que el propio doctor Romo lo ha podido decir, una evolución, e incluso en la propia Agencia Mundial Antidopaje, e incluso en las legislaciones estatales respecto a la 19-androsterona, sobre si efectivamente hay un nivel, no hay un nivel, si es endógeno, si no es endógeno, pero lo cierto es que a partir de ahí existe un jugador. Perdona, presidente, porque por ahí no vamos a... Sí, pero porque vamos a
remover otra vez. Pero sin remover, existe un jugador que tiene 24 años. Que sí, claro. Que tiene esa situación. Que y yo entiendo que usted está en su papel de abogado y de presidente y que quiera solucionárselo. Pero también le tengo que decir una cosa que si no se lo digo reviento. Yo estoy seguro que si esto no es el Athletic de Bilbao, que es el Sevilla o el Betis, ese jugador lleva 2 años sancionado. Eso lo tengo, estoy completamente seguro. Es así, porque Villar es el presidente de la federación, al igual que estoy seguro que usted vota a Villar entre otras cosas, por esa amnistía que les tenían prometido y porque se sentía obligado un poco, porque somos de Bilbao. Y eso sí que me da pena, porque estoy seguro que tan inocente, si Gurpegui es inocente, tan inocente lo sería si hubiera nacido en Sevilla. Pero al ser de Bilbao, de verdad, no quiero mezclar aquí connotaciones políticas, pero están mezcladas. Al ser de Bilbao y al ser el Athletic, ha habido ahí un reparo político y un reparo de no atreverse. Y luego también el Athletic en algunos momentos ha optado con mucha chulería. De decir, aquí estoy yo, porque estoy yo y esto tal. En eso, desde que estamos nosotros yo creo que eso no es así, ¿no? Pues también es verdad. También es verdad. La prueba evidente es que desde que están ustedes, mire, es la primera vez que vuelvo a hablar con el doctor Sabino Padilla al cabo de no sé cuántos años, Sabino, me parece que 12. En fin, creo que todo esto se podía haber evitado y se podía haber hecho de otra manera. Ahora habrá que hacerlo de alguna, no sé cuál. Pues posiblemente apelando a la generosidad, apelando a yo qué sé. No sé, Relaño, si a ti se te ocurre algo. No, crea la perplejidad de todos los casos de doping, que al final se parecen como una gota de agua los argumentos, aunque algunos sean más complejos que otros. Nadie se ha dopado nunca, los médicos siempre explican lo mismo. Nadie se ha dopado nunca, el control ha sido malo, el no sé qué, no sabemos qué habrá pasado. Y siempre queremos creer que nadie se ha dopado nunca, pero estamos asistiendo a un momento en el que se ve que el deporte está muy invadido por esto, que la salud de deportistas no sé qué, que futbolistas de 40 y 50 años se están muriendo en Italia, que están pasando cosas, y estamos dispuestos a creer que nadie se dopa nunca, ni en el ciclismo, ni en el fútbol, ni tal, pero es que la verdad nos lleva a otra cosa, ¿no? No. Yo, con respecto a eso, Alfredo, tengo que decirle que los controles que se hicieron en Madrid, evidentemente fueron 4 de los que no dieron ningún valor igual, pero yo no niego que los controles estuvieran bien hechos desde el punto de vista cuantitativo. No dieron ningún valor igual, pero eran bastante homogéneos. Sí, bueno, de 5,2 a 9,8. Quiero decir que yo no niego la presencia de 19 norandrosterona en orina, no la niego. Yo lo que niego es el supuesto de que esa presencia en orina trae la toma de nandrolona. En eso es en lo que no estamos. Y la única prueba, quitando ese supuesto, la única prueba directa es la prueba capilar, digo yo. El que no a otras personas no les haya valido la prueba capilar, eso no exime para que a nosotros no nos valga. Es decir, yo personalmente pienso que si judicialmente una prueba como es la prueba capilar sirve para meter a una persona en la cárcel, yo creo que esa prueba desde el punto de vista científico tiene fiabilidad suficiente, porque se hace en Barcelona también ahora. Es decir, esta prueba capilar se puede hacer en el laboratorio de Barcelona. Pues que se haga en estos casos en los que hay dudas de si es endógeno o exógeno y se presume una toma de nandrolona, que se hagan los precursores de la nandrolona y la nandrolona en cabello. Lo vamos a dejar. Yo, insisto, valoro el gesto, valoro el esfuerzo y la voluntad y la valentía de venir aquí en una noche como esta del presidente del Athletic y del médico del Athletic. Sabino, ahora ya sí que te vuelvo a tratar de tú, ¿no? Pero te vuelvo a decir que esto posiblemente se habría aclarado y le habríamos quitado bastante tensión si aquel día que tú me dijiste que en una semana me darías explicaciones, te volvía a llamar y me dijiste que a la semana siguiente nos explicarías qué es lo que había ocurrido y nunca más me volviste a coger el teléfono, posiblemente nos habríamos evitado muchas lagunas y muchas nebulosas y mucho oscurantismo que le hemos dado a todo esto. Valoro el gesto del presidente del Athletic, valoro la lucha por defender a su jugador, del que repito que yo nunca he dudado de su inocencia. Presidente del Athletic, de verdad, muchísimas gracias, y el gesto, cuando menos, espero que sirva para algo. Un viaje a Madrid siempre son 600 kilómetros, no, 400 kilómetros. 400 kilómetros. La 1:28, colorín colorado, y espero que esto, que no es un cuento, que es una historia, termine bien.
No le hemos preguntado al presidente del Atleti, se va, y no le hemos preguntado nada por lo de Osasuna, Paquito, se nos ha ido y no le hemos preguntado No iba nada. tan contento, dice que tiene atado a Xavi Prieto de la Real para dentro de 2 años. No fastidies, no enredemos. Vamos a ir terminando. Mañana a las 10 de la noche en Valencia juega la selección española contra Bosnia, el otro partido que también es clasificatorio para el Mundial del próximo verano en Alemania. Compañero Alcalá, buenas noches. Compañero José Ra, buenas noches. Usted me cuente. Bueno, pues preguntas en la Federación y los datos oficiales en cuanto al aspecto de Mestalla mañana es de 22.000 entradas vendidas, algo hemos ganado. El día anterior del sábado mentían con lo de 35.000, ahora estamos en 22.000, lo cual se acerca de verdad. Falta más de la mitad. Se acerca a la realidad, mañana estaremos en media entrada aproximadamente y eso significa que lo de la milonga esta de la sede fija se va desinflando, al punto que te doy un dato. 3 próximas paradas de la selección española: agosto, amistoso ante Uruguay, a Gijón; septiembre, amistoso ante Canadá, a La Coruña; septiembre, oficial España-Serbia, al Bernabéu. La pregunta ahora es ver cómo, cuándo y de qué manera volvemos a Valencia. Y en lo deportivo, para ese partido de mañana, en efecto, a las 10 de la noche, no hay muchas novedades. Se confirma punto por punto lo que venimos contando durante esta semana en la cadena SER. La alineación de mañana es exactamente la misma que el sábado ante Lituania, con el único cambio de Antonio López en lugar de Asier del Horno en el lateral izquierdo. Así que Luis mantiene básicamente a todo el equipo. Por supuesto, mantiene a la pareja Raúl y Torres en la delantera, y eso significa otra oportunidad para un Fernando Torres al que se le ve algo decaído, quizá algo triste, quizá con menos chispa en estos días en esta concentración. Se le recuerda mucho eso de que son solamente 3 goles en casi 20 partidos, y bueno, pues habría sido a lo mejor un poquitín brusco sacarle del equipo, y mañana Torres tiene otra oportunidad con Luis Aragonés. Eso es mañana en Mestalla, a las 10 de la noche. A las 10. A las 10 de la noche en Valencia, España, Bosnia. Antonito Ruiz, nos hemos comprado un entrenador de garantía. Eso significa que si no nos vale nos devuelven el dinero, ¿no? Sí, eso significa que con el ticket se puede devolver si no sirve, y te devuelven la tela. No, Lo dije anoche, que la Comisión Económica del Consejo había dado el visto bueno, y hoy han abierto la sala VIP para hacerlo a lo grande. Ante más de 70 periodistas se ha presentado Carlos Bianchi, que va a firmar 2 años de contrato. 70 periodistas que venían de todo el mundo. De todo el mundo, ¿no? De todo el mundo. No sé si lo he dicho. De todo el mundo. No lo has dicho. Argentino, japonés, chino, de toda la galaxia, que este sí que es galáctico. Sí. Ha firmado 2 años, se empieza a trabajar el 6 de julio, ahora se volvió a París con su mujer, y sus primeras palabras han dado cuenta de la grandeza que ya ha encontrado en el Atlético de Madrid. Para mí es un placer volver a trabajar y en una institución como Atlético de Madrid, que si hay algo que se asemeja tal vez a la que yo dejé hace un año es en el fervor que tienen sus hinchas, que están muy cerca del equipo, que eso es muy importante, y a partir de ese momento yo creo que tengo un cierto deber de profesionalismo hacia ellos para tratar de corresponder como se merece. Unas palabras muy bien dichas, que decía el trae un fisio, y ojo porque el segundo apuntan que puede ser Iselín Santos Ovejero, un hombre de la casa. Vamos a ver, Bustillo, mira el tiempo que tienes, ¿eh? Si quieres decir algo más, coges y llamas a Mara y se lo cuentas. No, rápido. 2 marcadores de la jornada. La selección sub-21 ha ganado 4-2 a la de Bosnia, con 3 goles de Jonathan Soriano, el otro de Gavilán. En baloncesto, Unicaja ganando 95-92 después de 2 prórrogas, con un triple de Pepe Sánchez en el último segundo. Cuarto partido de estos 2 el próximo jueves. Mañana el tercero entre Estudiantes y Real Madrid. Rivales para la Intertoto. En segunda ronda, el Deportivo de La Coruña se medirá al vencedor de la eliminatoria entre el Avalet de Malta y el Budućnost de Serbia, y el Athletic Bilbao tendrá como rival al vencedor de la eliminatoria Cluj de Rumanía, Vetra de Lituania. El Valencia entra en tercera ronda. El Villarreal ha fichado a un portero argentino, se llama Mariano Daniel Barbosa, es internacional sub-20 y actualmente juega en el Banfield. El Español ha dicho a Tony Belamazana, Martín Pose y Ángel Morales que están en la lista de transferibles. Da por renovado a Fredson y por perdido a Ito, que vuelve al Betis. Moratti, el presidente del Inter, ha dicho en Italia que quiere a Solari para su próximo proyecto. Solari está negociando con el Inter de Milán, él ya por su cuenta. Sí. Detroit, finalista de la NBA tras ganar a Miami en el último partido. Jugará la final contra San Antonio. En ciclismo, el francés Samuel Dumoulin ha ganado la segunda etapa del lado final y se ha puesto de líder. Y en fútbol sala, Paulo Roberto ha dicho que deja el fútbol sala en activo y pasa a ser director deportivo del Pozo de Murcia. Ha sido 16 años jugador. Bueno, esto es lo que ha sucedido. Ahora las adivinanzas. Bueno, pues esta le hubiese gustado. Adivinanza. Le hubiese gustado escucharlo al presidente del Atleti, porque voy a desvelar misterios de Nijad. Ahora que se ha ido no vas a decir nada que... No. Bueno, Nijad ha estado pasando... ¿Quién te ha dicho que tenía cogido alguno más de los Osasuna? Estaba mirando. Dos juveniles. Dos juveniles. Dice que es la mejor cantera que tiene el Athletic Bilbao actualmente, en los juveniles de los Osasuna. Así no me extraña que Pachisco se mosquee. Bueno, te voy contando. Pese a que Nijad ha pasado reconocimiento médico para irse al CSKA de Moscú, pese a que Nijad
la Real Sociedad lo quiere traspasar al CSKA de Moscú por 10 millones de euros. La realidad es que Nijat le ha dicho a la Real Sociedad que no quiere irse a Moscú. Mira el lío que me está haciendo con Nijat. Bueno, a ver, ¿cuándo va a ir? Yo te estoy diciendo, el jugador dice que no necesita irse a Moscú, que en Valencia se está fenomenalmente, que cuesta el ¿Que quiere ir a Valencia? Que quiere ir a Valencia a tomarse la paellita, y el Valencia está dando 7 millones de euros, así que dolor de muela le surge a la Real Sociedad porque sabe que anda tieso y necesita el dinero cuanto antes. Las acciones de Luis Fernández suben más en la bolsa del banquillo del Sevilla que las de Juan de Ramos. A lo mejor mañana cambian, pero hoy Luis Fernández por encima de Juan y para el banquillo del Sevilla. Te voy a contar otra de un chaval del Real Madrid, Palencia. Me lo vas a dar en un titular porque te veo. Pues rápidamente, Palencia, Betis y Sevilla se pegan por él y va a acabar en el Sevilla porque la operación de Sergio Ramos se va a cerrar por el Real Madrid. El amigo Ricardo puede ir al Deportivo. Y apúntate en la última, Edu al Valencia. Hay días como el de hoy, amigo mío, en los que tienes tiempo y humor para escabullirte de lo puramente deportivo y zascandilear por otros terrenos que llegan al folio con las mismas mayúsculas que la carnaza habitual. Te enteras de que al presidente Mesa le han quitado el título de Mesías en Bolivia, que el COI se ha encargado de esparcir la resaca y la euforia falsa por las entrañas de Madrid, que ha venido Clinton a recordar con los que reinan y mandan aquellos tiempos en los que sus canas imponían respeto, que Galicia va quemando etapas y discursos al encuentro de un 19 de junio de gargantas igualadas, y cuando despegas hacia el deporte te encuentras con Gurpegui y se te quitan las ganas de escarbar con tu palabra en un tema que el pueblo llano ya se ha encargado de juzgar sin que se le haya hecho demasiado caso. Han venido todos los que se han sentido salpicados, unos por la sorpresa y otros por la vergüenza. Y a uno siempre le va a quedar la duda de si han dicho la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Se alegra el Calderón, tan necesitado de sobresaltos felices, cuando se confirma que Carlos Bianchi será el dueño de sus deseos para el próximo sueño. Después del Vía Crucis, buena falta le hacía a la afición de los Dolores saber que esta vez la casa se empieza por los cimientos. En Mallorca, Mateo Alemany corta en seco un largo romance con el fútbol isleño y entrega su bastón presidencial a quien quiera vivir peligrosamente. En Vigo hay interrupción de jolgorio por culpa de Tony del Moral, ese chaval en el que se apoyan los que quieren ser invitados al banquete de primera para acelerarle el pulso y la sangre al Celta con la mente en otra juerga y que salga a Balaídos con el por si las meigas como lema. Y el martes tranquilamente recala en Valencia, con la furia como único motivo ya. Después de lo del sábado, nos gustaría hacer de Mestalla el campo que no falla, pero a pesar de lo que nos jugamos, mucho me temo que para la gente esta es más la selección de Luis que la selección de España. Buenas noches.